¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Conexión Sporting, minutos para hablar en Asturias Televisión del equipo rojiblanco tras ese empate a 1 frente al Valencia que deja las cosas muy complicadas. Lo tuvo prácticamente hecho el Sporting, en los últimos minutos no pudo aguantar ese 0-1, ese tanto de Duyechop que le hubiera dado al menos tranquilidad y un poco de optimismo de cara a afrontar los 11 partidos que quedan de competición liguera. Ahora el Sporting se queda a 7 puntos de la permanencia que marca el Leganés, se ha ido el Deportivo que ha dado la gran sorpresa de la jornada ganando el Barça, el Deportivo ya le saca 9 puntos más el golaveraje y entre medias está el Málaga que también tendrá que venir al estadio del Molinón. Vamos a analizarlo y todo en el programa en tiempo de tertulia con Joaquín Rato, con Aitor Roza y con Diego Vázquez, pero antes vamos a ver la opinión de los protagonistas y empezamos con el resumen del partido, con ese Valencia 1, Sporting 1. Ahí están las imágenes de ese partido en la que el Sporting tuvo la victoria a mano, estuvo cerca de conseguir los 3 puntos, finalmente no pudo ser, con una buena actuación de Cuéllar, un equipo ordenado, el Sportingista, que tuvo en la primera parte al filo del descanso la mejor ocasión de esos minutos en cabeza de Vesga, un buen córner sacado desde la banda izquierda por Burgui, remató Mikel Vesga y se marchó por muy poco fuera. Descanso, empate a 0 en el estadio de Mestalla. Y en la reanudación el Sporting se iba a adelantar. Primero tuvo esta clarísima ocasión del Valencia, este contragolpe inexplicablemente mal defendida por parte del Sporting, una falta en ataque a favor, que acabó en esto, en que no había nadie de cierre y Orellana, el chileno, se recorrió todo el campo él solito para cruzar fuera, delante de Iván Cuéllar, ante la pasividad de la defensa del Sporting. Penalti de Mikel Vesga a favor del Valencia, lo lanza parejo y la detiene Cuéllar. Despeja el portero extremeño del Sporting. Lo que hubiera sido el primer gol del Valencia lo detiene Cuéllar y esto espoleó a los hombres de Rubí. Además vemos que es una gran parada, buena estirada, adivina la intención. Jugada del gol, se marcha Duyechop, se ofrece Burgui, no se entienden, parece que se lían, tiene que dar vuelta otra vez el jugador extremeño del Sporting, pero se zafa muy bien de dos marcadores, dispara y el rechace de Alves lo aprovecha Duyechop para marcar el 0-1 en el minuto 60 de partido, ante la alegría de la Mariana Sportingista presente también en las gradas del estadio de Mestalla. A partir de ahí lo intentó el Valencia, colgó balones al área y en uno de ellos, jugada un tanto polémica porque Babín pide falta, parece que Munir se apoya un poco en el central del Sporting, el árbitro no pita nada, deja seguir y casi entre el hombro, la cabeza, casi sin querer, más bien el balón le pega a Munir y acaba batiendo a Cuéllar en los minutos finales del partido. Al final, un punto que hay que considerarlo como positivo, porque es un campo complicado el de Mestalla, pero sin duda alguna con el desarrollo del partido pues sabe a muy poco, y más cuando después al día siguiente el Leganés consiguió también sumar otro punto en el Pizjuán frente al Sevilla y el Depor ganaba al Fútbol Club Barcelona. Empate a 1, que hay que intentar ver la botella del vaso medio lleno, campo complicado, un rival con mucha calidad y se ha traído algo positivo. Medio vacío, pues que la distancia sigue siendo la misma, incluso cada vez más con rivales como el Depor y algún otro que va sumando puntos. Vamos a ver ahora, a conocer la opinión del técnico del Sporting, de Joan Francesc Ferrer Rubí. Acompaña ya el técnico del Sporting de Gijón, Rubí. Rubí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué sensaciones le deja este empate en Mestalla? Pues bueno, es doble, una sensación de gratitud por el esfuerzo de nuestros futbolistas, de cómo han trabajado el partido, de lo descarados que han sido, de las dificultades que le han puesto al Valencia. Y por otro lado, pues una repetición de lo que nos está pasando habitualmente, que creo que el equipo merece sacar más puntos, porque para venir a un campo como el Valencia, hacer el partido que hemos hecho, ponerte por delante, se nos han escapado 2 puntos. ¿Considera justo el resultado? O sea, si miro el cómputo general de ocasiones, pues posiblemente sí. Si miro que un equipo que viene con nuestra situación y hace el partido que ha hecho aquí, que se ha puesto por delante, que faltaba poco para acabar, no, porque incluso antes del gol hemos tenido el 0-2 también y habíamos hecho pues que el Valencia pues lo estuviera pasando mal. ¿A qué achaca a que su equipo no haya podido conseguir la victoria? Bueno, sobre todo el gol de ellos, ¿no? Ha sido un gol que podíamos esperar algún centro lateral y que ya sabemos que los jugadores de Valencia van muy bien en juego aéreo, sobre todo Zaza, pero un balón frontal tan blando, creo que ahí hemos estado un poquito despistados, pero también tengo que reconocer que el equipo prácticamente ha cometido muy pocos errores y ha trabajado muy bien. Imagino ya que pensando en el próximo partido, rival dificilísimo en la zona baja, también el Granada, y sin Cuéllar, Chop ni Cases. Sí, teníamos 9 apercibidos y sabíamos que podía pasar esto y que algún día llegaría. Tenemos que aceptarlo, forma parte de la competición y eso para mí no es una excusa. Pondremos a otros jugadores que seguro que lo intentarán hacer muy bien. Muchísimas gracias. Venga, vosotros.
Ahí está el entrenador del Sporting atendiendo a los compañeros de la Liga de Fútbol Profesional al término del partido tras ese Valencia 1, Sporting 1. Bueno, una pena, es como titulaba también en sala de prensa Rubi, una semana más que estamos hablando de que el Sporting podía haber sumado los 3 puntos y no lo hace por diversos motivos. En este caso una jugada aislada del Valencia, esa semifalta que pudo haber hecho Munir que no pita el árbitro y el remate que tiene la gran fortuna el delantero marroquí del conjunto valencianista de que se vaya justo a la escuadra, justo donde no podía llegar Iván Cuéllar, el portero del Sporting. Lleva 9 partidos, Rubi como técnico del conjunto rojiblanco, 1 victoria, 3 empates y 5 derrotas. La más abultada frente al Alavés, ese 2-4 y el peor partido. Luego el resto, sí es cierto que por un motivo u otro, el día del Atlético de Madrid por lo de Gameiro, que de repente pues hizo 3 jugadas calcadas y sentenció el partido. La mala suerte del gol de Iago Aspas con el Celta cuando el partido estaba medianamente controlado. El otro día en Riazor, o sea, el otro día frente al Depor en el Molinón, donde tampoco mereciste perder, pero haciendo un partido medianamente pues, bueno, regular por parte del Sporting, y ahora este último en el campo del Valencia, donde estaba la victoria prácticamente conseguida y no se pudo aguantar los últimos minutos con ese 0-1 en el marcador. Una pena, lo que está claro es que el Sporting tiene que reaccionar ya, y todo lo que no sea ganar el domingo a las 6:30 en el Molinón contra el Granada será sinónimo de estar desgraciadamente la próxima temporada en segunda división. Una victoria pues acercaría al Sporting a la zona de salvación, veremos qué hace el Leganés, veremos qué hace el Málaga, que por cierto tiene que venir próximamente también a Gijón, al estadio del Molinón. Por tanto, no tiremos todavía la toalla al suelo porque hay margen, hay algo de margen, pero queda cada vez menos y desde luego que no se puede hacer otra cosa que no sea ganar el domingo frente al Granada. Vamos a conocer ahora el punto de vista del técnico rival, de Boro, entrenador del Valencia. Nos acompaña ya el técnico del Valencia, Boro González. Boro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un punto que imagino sabe a poco. ¿Qué sensaciones le deja? Bueno, un punto. Al final hemos conseguido empatar. Yo creo que bueno, pues que a lo largo de, sobre todo la segunda parte, hemos tenido ocasiones claras. Hemos disfrutado de un penalti. El Sporting, en la primera ocasión clara que ha tenido la segunda parte, nos ha marcado. Ellos han tenido una en remate de un córner en la primera y poco más. Nosotros hemos llevado dentro de una primera parte igualada. En la segunda parte el equipo creo que ha hecho méritos para algo más, pero también está el acierto. Hemos disfrutado de un penalti, hemos llegado por banda, hemos llegado por dentro, hemos arriesgado al final, hemos conseguido un punto que íbamos perdiendo y bueno, pues hay que seguir trabajando. La verdad es que estoy contento, el esfuerzo del equipo, la segunda parte ha sido muy grande y bueno, nos ha faltado el acierto. Decía a lo largo de la semana que el equipo tenía que salir a tope, a darlo todo, si no nos íbamos todos a casa. ¿Considera que el equipo lo ha dado todo? Sí, vamos a ver, dentro de una primera parte donde la igualdad ha sido, nosotros hemos llevado un poco más la iniciativa, pero ha sido bastante igualada. En la segunda, bueno, pues el equipo ha ido arriba, hemos tenido ocasiones, la primera de Orellano mano a mano, la acción del penalti, hemos entrado por la derecha, por la izquierda y yo creo que los jugadores se han dejado la piel, está claro. Lo que pasa es que al final te quedas con un punto, hemos conseguido remontar, hemos conseguido empatar, hemos estado a punto de alguna opción más. Pero bueno, el rival también juega y bueno, pues tenemos que seguir trabajando adelante, pero en cuanto a esfuerzo, el equipo la segunda parte lo ha dado todo y la primera también. Lo que pasa es que ha habido mucha igualdad, entonces parece que hay una percepción de que no lo da. Yo creo que no podemos medir eso y yo estoy contento con el esfuerzo. Una lástima que no se haya podido conseguir la 4ª victoria consecutiva aquí en Mestalla. Ahora imagino que pensaría en el próximo rival, que es ni más ni menos que el Barça. Sí, no hay otra. La verdad que era una pena porque, pues ya, como ya te digo, al inicio de la segunda parte, con la acción de Orellana y el penalti, podíamos habernos puesto por delante el marcador, con lo que eso supone. Y bueno, pues luego hemos tenido que remar contra corriente. Y al final ha sido un punto. No ha podido ser la 4ª victoria, es un punto. Y ahora ya, pues bueno, dentro de nada, a pensar en el próximo partido contra el Barcelona. Bueno, a preparar el partido. Vamos contra la ilusión del mundo a competir ante un gran rival, ya lo sabemos, pero bueno, eso ya tenemos toda la semana para trabajar en busca de lo mejor para ese partido. Muchas gracias. Con ese concepto, con la ilusión, decía Boro, irán al Camp Nou a conseguir esos 3 puntos vitales para el equipo.
Bueno, las valoraciones. El entrenador del Valencia, Deboro González, dice que su equipo llevó la iniciativa, que tuvo más ocasiones. Bueno, yo creo que estuvo bastante parejo y de hecho el Valencia ha sido uno de los peores rivales en los últimos tiempos a los que se ha enfrentado el Sporting. De ahí la pena que tenemos en haber conseguido sumar los 3 puntos. El Valencia, que está ya medio salvado, ha salido de esa zona baja en la que estuvo casi toda la temporada. Es verdad que ha encadenado una buena racha de resultados en su estadio que le permiten por lo menos tener tranquilidad y no tener los apuros que tienen equipos como por ejemplo el Sporting. Vamos a conocer ahora la opinión de uno de los destacados en el partido del sábado. Hablamos de la opinión de Iván Cuéllar, el portero. Sí, nos encontramos con el guardameta, con Pichu Cuéllar. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿A qué sabe este punto? Porque habéis estado muy cerca de llevaros la victoria, habéis peleado por ella hasta el final. Sí, después de cómo se ha desarrollado el partido, evidentemente nos vamos con un punto, pero que nos sabe a poco, porque bueno, pues yo creo que hemos hecho méritos más que suficiente como para llevarnos los 3. Sí que es cierto que con el empuje del Valencia en el segundo tiempo, pues ellos han tenido más ocasiones de gol, se han encontrado con el penalti y bueno, pues he tenido suerte de pararlo, pero evidentemente creo con sinceridad que el que se ha merecido los 3 puntos de ser alguien ha sido el Sporting por el buen juego, no solo en la primera parte, sino que ha desarrollado a lo largo del encuentro. Ese penalti que ha sido el punto de inflexión, porque habéis pasado del 1-0 al 0-1. Sí, ha sido casualidad. Yo creo que en ese sentido nos hemos repuesto. Normalmente, anímicamente, pues después de sufrir un penalti o de jugadas en contra, pues sueles estar un poco mermado. Y bueno, pues nos hemos rehecho y hemos intentado ponerle cara al partido. Lo que pasa que bueno, pues cuando son tan insistentes las llegadas del rival, pues evidentemente cuentas con un alto porcentaje de que alguna pues pueda entrar, ¿no? Nacho Cases, Duye Chop y tú os perdéis el próximo compromiso vital para el Sporting ante el Granada. Has visto la 5ª cartulina amarilla, ¿cómo sienta? Confío que me la quiten porque ha sido una tontería, malinterpretado el árbitro. De hecho, luego he hablado con él y le estaba comentando que el equipo estaba requiriendo y estaba demandando un cambio y él no me ha entendido, pensaba que estaba perdiendo tiempo, por lo tanto espero estar. Cantaba la grada, sí se puede. ¿Cree este vestuario que el equipo puede reengancharse y mantener la categoría? Estoy convencido, si no, no trabajaría día a día y si no... Yo creo que en esto del fútbol, bueno, pues hace poco hemos visto y hemos presenciado un partido que para muchos nos ha enseñado a que no podemos darnos por derrotados, por lo tanto, qué mejor ejemplo que de hecho los mejores del mundo para enseñarnos y darnos un poquito de fe, ¿no? Suerte, gracias. Bueno, pues el ejemplo del Barcelona, al que hacía referencia a esa remontada histórica de la semana pasada, ese 6-1 frente al Paris Saint-Germain, pues ese ejemplo tiene que seguir el Sporting, pensar que sigue pudiendo, mientras las matemáticas no digan lo contrario, el Sporting tiene que luchar, tiene que pelear y los primeros que tienen que tener eso claro son ellos, son los futbolistas del conjunto rojiblanco. Esperemos que tomen buena nota y que frente al Granada se gane para poder estar otra vez, adelantar primero al conjunto andaluz y luego acortar distancias con respecto a la zona de permanencia. Hacemos una pausa muy breve y en un momento están por aquí ya Diego Vázquez, Aitor Roza y Joaquín Rato para analizar todo lo que se vio en el estadio de Mestalla. Bueno, pues continuamos aquí en Asturias Televisión, en Conexión Sporting, hablando del conjunto rojiblanco que milita en primera. Esperemos que siga estándolo la temporada que viene y no tengamos que bajar de categoría en cuanto a lo deportivo. Vamos ya con el tiempo de opinión, con la tertulia. Nos acompañan 3 de nuestros habituales colaboradores. De derecha a izquierda, Aitor Roza, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Juan, muy bien, ¿tú? Bueno, a 7 puntos en la permanencia, ¿cómo lo ves? Jodido, como lo llevo viendo todos estos meses. Muy fastidiado, la cosa se complicaba aún más. Es verdad que sacas un punto, que podían haber sido 3. Creo que el partido mereció ganarlo el Sporting. No tuviste suerte. El gol de cabeza de Munir, que mete 1 de cada 10, te lastró los 3 puntos. Toca seguir. No te acompañó los resultados, por ejemplo, el del Deportivo, que gana el Barça, 2-1. Ahora el próximo rival, o que dicen que puedes acercarte a él, está metido en la lucha el Málaga, junto con el Leganés, y el objetivo se está escapando poco a poco. Se va escapando poco a poco. Aitor Roza, la versión un poco pesimista de la tertulia. Vamos con lo contrario, con Joaquín Rato, a ver si nos anima un poco. Joaquín, muy buenas. Hola, buenas Motivos tardes, para buenas creer, ¿a qué nos agarramos? Te agarras a que un equipo está vivo. Se demostró en Mestalla
un campo que acaba de perder, que el actual líder de la Liga ha perdido en Mestalla con el Valencia, el Real Madrid. Entonces, un equipo si estuviese muerto bajaría los brazos, y eso no lo estoy viendo en el Sporting. Yo, como acaba de decir Aitor, por la mala suerte el equipo no se ha traído los 3 puntos, entonces bueno, yo me baso en el que el equipo mientras siga vivo tiene esperanza, no baja los brazos, y para mí es fundamental el partido del domingo. El domingo, si el Sporting consigue ganar a Granada, hay un enfrentamiento directo entre Leganés y Málaga. El Sporting va a recortar puntos seguro a alguno de ellos, eso está clarísimo. O a los dos. O a los dos, en caso de un empate. Entonces, por eso te digo de que, bueno, que te metería, si hubiese un empate, a 5 puntos, teniendo que recibir al Málaga en casa, en el Molinón. Entonces, por eso decir que quedando 33 puntos en juego, el equipo está descendido. Obviamente, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, digo, el fútbol va por rachas. Igual que ahora mismo la bola no quiere entrar, no tiene suerte, igual luego jugando mal ganas partidos. La prueba tienes el Málaga, que tercer entrenador, acaba de debutar Michel y con otra derrota. Entonces lo vengo diciendo ya semanas atrás, de que va a haber muchas sorpresas en la Liga. Entonces me baso en eso. Bueno, nos agarramos a eso, en que todavía puede haber opciones, hay rachas, hay circunstancias también, y el Sporting parece que algo mejor está jugando, más ordenado, pero todavía no acaba de ser suficiente, ¿no?, para conseguir los 3 puntos. Un pesimista, un optimista, vamos a ver si Diego Vázquez decanta la balanza para un lado o por otro. Diego, buenas noches, muy buenas. Muy buenas noches, Juan. ¿Eres de los joaquinistas o de los aitoristas? Hombre, yo siempre intento ver el vaso medio lleno, ¿no? Yo creo que está a la mitad, pero de la mitad para abajo, pero yo lo intento ver medio lleno. Mientras haya vida y esperanza, y quedan muchos puntos, aunque pueda parecer que estamos a 7, esto cambia mucho de una jornada a otra y depende de muchas circunstancias. Yo el Málaga no lo hubiese metido para nada en las quinielas, y para mí ahora es uno de los aspirantes al descenso, sobre todo si vemos el calendario que le queda, ¿no?, que le quedan todos los grandes, y el último partido, ojalá se siga jugando la Liga, es un Málaga-Real Madrid. Entonces, bueno, pues todavía, yo mientras matemáticamente sea posible, y como dice Joaquín, yo veo al equipo algo mejor, pero también estoy de acuerdo con mi otro compañero, que es muy difícil también, porque bueno, llevas toda la temporada ahí metido, será por algo. Está claro que, visto desde fuera, ven al Sporting, al Granada y Osasuna como ya descendidos. Ahora bien, es verdad que aunque se te ha ido el Depor porque ganó al Barça y te lleva 9 puntos más golaveraje, metes al Málaga, que está a 8, tiene que venir al Molinón, un calendario complicado. Y mira, un detalle que no había caído yo, eso, hay que estar pendiente de que Barça y Madrid se estén peleando hasta la última jornada para que en ese último partido el Málaga pues podamos recortarle 3 puntos, porque el Sporting juega contra el Betis. Bueno, juega contra el Betis. Estuvimos hace poco, Diego, en Sevilla fomentando ese hermanamiento, quiere decir, no creo que haya problemas, ¿no? Eso está claro, pero tú date cuenta, ganas ese partido, gana el Madrid, les ganas en el Molinón, pierden el domingo en Leganés y ya son 9 puntos. Sí, sí. Es que es, a ver, vale. Es la cuenta de la lechera, está claro. Es la cuenta de la lechera. De que tú tienes que ganar la Granada. Si tú es. No ganas, lo tuyo da igual lo que hagan los demás, que Es. estás en segunda. Pero si ganas y cumples, es verdad, quiero agarrarme un poco a lo de Joaquín, que te metes otra vez ahí, el Leganés o el Málaga, uno de los dos no va a sumar, o les vas a recortar 2 puntos a cada uno de ellos. Entonces, bueno, optimismo. No. Eso sí, si no ganamos al Granada, Joaquín, ¿seguirías diciendo que hay opciones? Obviamente sería la cosa mucho más complicada, ¿no? Vamos a ver, si no ganas a tus rivales directos, obviamente si ganas a Granada, yo lo vería mucho más sencillo. Si pierdes, sencillo entre comillas, si no ganas a Granada y pierdes, obviamente el equipo va a quedar muy tocado anímicamente, ¿no? Entonces ya sería mucho más difícil, y entonces igual mi optimismo bajaría un poco, aunque bueno, yo mientras tenga puntos voy a seguir siempre confiando en este equipo, pero obviamente si pierdes con el Granada, no voy a ser tan optimista como soy ahora mismo. Está claro, que sería un batacazo, yo creo que casi definitivo. Aitor. Yo ya pedí el día para ir a verlo. Iré con mi compañero Joaquín, le meteré un poco de caña con el resultado, porque vamos, viendo lo visto, y yo espero ser optimista y creo que vamos a ganar, pero a ver, el resultado puede ser el contrario, igual te meto un poco de caña, para que seas un poco más pesimista, un poco más crítico. Yo me parece que tú quieres que pierda el Sporting para tener razón, ¿no? Me parece Oye, que, Aitor, me estás jugando así, Aitor. Me parece que tú no eres del Sporting, no lo sé, porque con esos comentarios que estás diciendo, prefieres que pierda el Sporting para meterme caña. Yo tengo... No. Ya, no. Las palabras las acabas de decir.
Entonces está ahí grabado y que yo creo que sería su único consuelo, el poder meterte caña. A ver, la realidad es una, está muy complicado, pero a ver, lo primero, el Sporting es capaz de lo mejor y lo peor y ya hemos visto que echando la cuenta de la leche es muy fácil. Ganas al Málaga, pierde el domingo el Málaga-Leganés y el último partido es un Málaga-Real Madrid. Claro, entonces, según esa cuenta, ya está. Pero bueno, evidente. Pero luego y luego tiene que jugar con el Sevilla, tiene que jugar con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, con todos. Que el Barça no haga como contra el Deportivo. Es que también tenemos que mirarlo así. Oye, ellos tienen que ganar y también perder. Ojo, también Madrid, juegan ellos. O el Madrid que viene al Molinón. Si el Depor gana el Barça, ¿por qué vamos a dar por perdido el partido del Molinón? El año pasado el Sporting empató con el Madrid. Real Madrid, sí. Entonces yo obviamente lo vengo diciendo, dice no, el Sporting, digo, yo primero iremos partido a partido, ganar Granada, y la gente dice, no, es que vas a ir a Sevilla y vas a perder, porque va a perder el Sporting en Sevilla. ¿Empató Leganés? Empató Leganés y por eso te dicen bien claro, Sevilla ojalá pase Champions, se clasifique, porque me gustaría que estuviese metido en la pomada. Entonces cuando tienen que ir a Sporting, me parece que tienen partido de cuartos de final, ojalá pasen, y muchas veces hay plantillas, equipos que se notó esta misma semana. La victoria de Barcelona contra el PSG, la euforia, lo que sea, obviamente pasó factura. Entonces, el Sevilla igual está pensando más en el partido de Leicester que en el partido contra el Getafe, contra el Leganés, perdón. Entonces, por eso te digo de que el Sporting nunca tiene que salir derrotado en ningún campo. Ya lo comentaba, no, vas a Mestalla porque el Sporting no va a ganar. Lo dije la semana pasada. Bueno, mereció ganar. Entonces, para mí, Sí, no, y para mí. Y especialmente para la mayoría de las personas que vieron el partido, el Sporting hizo un partido serio y una jugada, como acabas de decir tú, aislada de Munir, marcó el gol de empate. Bueno, centrándonos un poco en el partido. Titularidad de Douye Chop después de varias jornadas. Traoré no jugó ni un minuto. Luego salió Castro. ¿Qué os pareció la vuelta del croata, Diego? Bueno, quizá ya no es la vuelta del croata, ¿no? Porque me parece un buen jugador Douye Chop, pero también me parece un buen jugador Traoré, depende contra quién juegues, contra qué rivales juegues. A lo mejor jugar contra el Granada, que no puede jugar Douye Chop por la acumulación de tarjetas, pues a lo mejor viene mejor que juegue Traoré. Fijas a los centrales del Granada, van a estar incómodos con él, puedes colgar balones en caso de que el partido esté igualado. Sinceramente, la plantilla del Sporting, el problema es la planificación negligente que se ha hecho del equipo. No es que haya, porque no hay un jugador que digas este es el que de verdad destaca sobre los demás. Ahora mismo a mí me está gustando mucho en el centro del campo Mikel Vesga, porque bueno, da mucha pausa en el centro del campo, contemporiza mucho el juego. Entonces, no es que haya un jugador clave y determinante. De hecho, bueno, hizo un buen partido, sí, y estuvo ahí cuando había que meter el gol, por lo menos la empujó. Pero bueno, el domingo juega Traoré y para mí como si jugara Chop. Joaquín, planteamiento similar, cambio de cromos, no estaba Moy, entró Nacho Cases, decidió poner a Douye Chop por Traoré, que comentó el otro día Rubi que tenía algún problema personal, no especificó tampoco, quizá venga por ahí o venga por los fallos del otro día de gol contra el Depor. ¿Qué te pareció el equipo y sobre todo los cambios? Que en redes sociales se criticó mucho el mensaje que lanzó Rubi de vamos a defender el 0-1. Sí, y el único cambio que igual, como para mí, ¿no? Que no puedo entender igual, es quitar a Burgui y sacar a Elderson, sí. Sobre todo, porque igual estás diciendo que el equipo tiene que defender un poco más. Los otros dos cambios, al principio igual no los puedes entender, pero bueno, obviamente, como dijo Rubí, los dos cambios, tanto demostrarse en el campo, creo que Nacho Cases y Douye Chop pidieron el cambio, entonces ahí no puedo decir absolutamente nada. Entonces, pero a mí el cambio que me extrañó fue el de Burgui. A mí me parece un jugador, en la jugada del 0-1, fajar la defensa, jugador rápido, encima con 0-1 cada contra, para mí es el jugador más peligroso que tiene el Sporting. Entonces por ahí no lo pude entender. El jugador tampoco lo entendió, se le vio que hizo un gesto contrariado cuando obviamente, yo por ejemplo es el único cambio que no entendí. Los dos cambios, me parece que si los jugadores que te venían, que estaban cansados, que pidieron el cambio, ahí no puedo decir absolutamente nada. Es que es la mejor defensa, no sé si era Elenio Herrera o no sé quién, es un buen ataque, ¿no? Y tú cuando tienes a un jugador como Burgui, obligas a que dos jugadores de ellos estén pendientes de defender, no de atacar. Y puedes rematar el partido también. Y puedes rematarlo una contra. Contra Ore pasa lo mismo, que aunque falle ocasiones, que se le ve torpe y tal, tiene dos tíos encima de él cada partido. O sea, ya son cuatro que tienes que ya no suben a rematarte, ¿no? Sí, no. Bueno, no sé, fue el mensaje que hizo tapar. También es verdad que si saca otro delantero con 0-1, decimos que en vez de ir a cerrar el partido fue a lo loco y claro, a posteriori también es más fácil hablar. Yo lo que me extrañó, perdón, solo es una jugada,
en una falta lateral que, bueno, dijo que fue un fallo garrafal del equipo, que eso no lo entiendo yo en el mundo del fútbol, encima un equipo profesional, que subieron todos a rematar y que nos cogió a la contra. La de la Orellana, sí. Orellana, la de la contra. Que se atraviesa todo el campo. Increíble, saca Carmona y defiende Carmona su propio rechace, es increíble. No había nadie de cierre. No había ni un cierre, ni uno. Por ejemplo, es una falta de concentración. Bueno, y desde el banquillo te tienes que dar cuenta, tienes que posicionar, es que no había nadie. Que si no te das cuenta el jugador por lo que sea, está el portero que lo ve de frente, el entrenador del banquillo, el segundo entrenador, el auxiliar, el utillero, dice, coño, pon a uno atrás de cierre. Hasta el propio Carmona, quien saca la falta, es el que llega con Orellana. Golpea mal, saca la falta que creo que ya tenía que mandar al segundo palo. Le pega pésima el balón. Entonces, eso a mí me extrañó, un equipo de fútbol profesional, de que en ese momento no estaban completamente a lo que estaban. Yo quiero añadir también, yo que soy fiel defensor y seguidor de Carlos Castro, para mí es otra oportunidad perdida que le dan a Carlos Castro de salir y hacer algo. Me parece que estuvo bastante desacertado. Estoy de acuerdo, que últimamente Carlos Castro no está precisamente atinado y desaprovecha los muchos minutos que está teniendo ahora, que Rubí cuenta con él, le está dando titularidad, minutos, pero no lo está acabando de aprovechar. Y bueno, un puntín de Mestalla, no queda otra que seguir, 11 partidos y a ver qué pasa. 3 bajas muy importantes que va a tener el Sporting para el próximo partido frente al Granada. Iba con 9 jugadores apercibidos de sanción, que ya es, tener 9 jugadores que te coincidan con 4 tarjetas o con 14, como Amorebieta, aunque no fue a jugar a Valencia. Se pierde en la próxima jornada Cuellar, portero que ha visto la quinta amarilla, tampoco va a estar Nacho Cases ni Duye Chop. Cuellar está claro, Mariño, aunque está Wally, pero va a jugar Mariño. Nacho Cases, que venía de ser suplente, no, de no ir ni convocado. Veremos cómo evoluciona Moy Gómez de la lesión, todavía está poco a poco. Tendrá que buscar, si no, un recambio. Y en vez de Duye Chop, pues volverá otra Traoré o Castro, ¿no? Parece que recambios hay, por lo menos. Sí, recambios hay. La plantilla en ese aspecto está bastante compensada. En ese aspecto. Otra cosa es que se haya acertado con los fichajes para bien y para mal. Tienes recambios, el delantero centro yo creo que parte con ventaja la Cina Traoré. Ahora veremos lo que hace Rubí el domingo a las 6:30, a ver qué alineación pone y los recambios que elige. Yo quiero recalcar que llevó un jugador que, bueno, aunque quedó luego fuera en la grada, Dani Ndic. Entonces yo me parece que también es un jugador que puede, para el puesto de Nacho Cases y de Moy, lo puede hacer perfectamente. Entonces, bueno, parece que poco a poco, a ver si va contando ya con él. No sé qué le pasa como ahora como con Alberto Lora y como con Isma, ¿no? Que están ya un poquitín también. Ahora quería sacar yo el tema, bueno, ya que lo sacas, si no, Diego, si quieres comentar algo de los posibles recambios, pero sí que lo de Isma López y lo de Lora llama mucho la atención. Los recambios, como te comentaba antes cuando me preguntaste por Chop, no me preocupa que juegue Mariño. Quiero decir, cierto es que Pichu, bueno, paró 2 penaltis, pero sabemos que es un hombre que bajo palos es muy bueno, pero yo cada vez que sale me pongo a temblar. Entonces, bueno, pues Mariño me inspira confianza. Moy era el que venía jugando de titular, no venía jugando Nacho Cases, y luego adelante, pues ya te lo dije antes, me da igual quién juegue, ¿no? Isma López. Entonces, Lora. El tema Isma López-Lora, bueno, Lora, lo primero mencionar que Lora para mí es de los que se merece un monumento en el Sporting, porque lo ha dado todo por este club, pero yo sinceramente en los últimos partidos que lo vi en primera estaba muy justito de velocidad, le desbordaban con facilidad. Entonces, pues bueno, siempre tiene que haber alguien que juegue menos, ¿no? Lo que me extraña y me choca más es lo de Isma López, ¿no? Un jugador pues que sabemos el punto honor que tiene, que Abelardo no contaba con él y se ganó el puesto de titular a pulso, y que ahora Rubí pues ha llegado y no cuenta con él. Te voy a decir otra cosa, Dani Ndic está recuperado, en la época de Abelardo no estaba. Para mí es un jugador que protege muy bien el balón en el centro del campo, un jugador, bueno, pues bastante interesante y que no se cuenta con él. El entrenador tendrá sus razones, ¿no? Lo que más me extraña, quizá, como bien decimos, es lo de Isma porque es un jugador que le puedes echar muchas cosas en cara, pero no que se deje la piel en cada partido, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día, si te digo, sale Burgui y entra Isma López, no lo hubiese visto mal. ¿Entiendes? Porque Isma López es un interior con llegada. Quizá haya que justificar un fichaje de Elderson que ha jugado sus primeros minutos, que llevamos 7 partidos de la segunda vuelta, no ha jugado.
Y bueno, pues otro acierto de la Secretaría Técnica, supongo. Y aparte que creo que es un lateral izquierdo que el otro día jugó en Mestalla al interior. Entonces yo, por ejemplo, si te... Y el otro día lo sacó de interior, porque Sí, puso a Canella atrás. Hubo un detalle el viernes en la sala de prensa, cuando le preguntábamos precisamente por Elderson, que porque no estaba jugando, si había sido un refuerzo de invierno, y decía, hombre, es que Burgui está jugando muy bien. O sea, no dijo Canella, dijo Burgui. Yo creo que le ve más de interior que de lateral, ¿eh? Ostras, pues para verlo de extrema izquierda... Pero fue la comparación, yo pensé que iba a decirme, no, es que Canella, tal. No, es que Burgui ahora mismo está bien y hay que aprovechar su momento. Si es que Nos quedamos todos en Y plan, Canella entonces, también en vez está de un bien. lateral izquierdo has traído un extremo izquierdo. Canella no está jugando mal tampoco. No está mal, pero bueno. Pero que son cosas que no se entienden, que lo que dice Juan, ¿no? Traes se suponía, un lateral izquierdo que resulta que el entrenador lo ve como interior, un ala pívot de 2-0-2 adelante, que bueno, pues otro jugador, y lo único aprovechable que se ha traído ahora en este mercado de invierno para mí es Vesga. Mikel Vesga, por cierto, criticado por unos porque lleva 2 penaltis consecutivos. Es verdad que fue muy claro el de Mestalla, llega tarde claramente y hace penalti. La mano del otro día dice que le empujan, pero no puede saltar con el brazo ahí arriba. Pero futbolísticamente le da un sosiego, una calma, una tranquilidad al juego del Sporting. Es de los pocos que estando mal como está el equipo, que se le quitan el balón de encima a todos, que le quema el balón. A él no. Él la pide, dice, dámela, tranquilos, la abro aquí, abro allá. Yo creo que es verdad que se decía que, bueno, es que para foguear a uno de la cantera del Athletic, fogueamos uno nuestro. Yo creo que Vesga ha subido el nivel de la plantilla. Es que hace buenos a Sergio, a Nacho Cases, a Moy. Desde que llegó Vesga han subido el nivel. Sí, hombre, todo lo que venga para sumar está bastante bien. Lo que pasa es que, como tú dices, hizo penalti, sí, pero ¿de qué viene ese penalti? Viene de un caracoleo de Douglas, que no sé qué armó, pumba, se la levantan, tiene que hacer penalti. Entonces, bueno, no vamos a echarles todas las culpas a Mikel Vesga, que el trabajo que hace es espectacular. No, está claro que hace un gran trabajo. Yo creo que ha sido una de las pocas buenas incorporaciones de este año. Hablaba antes Diego del, no sé cómo lo calificaste, negligente, ¿no? La planificación deportiva de este año. La planificación deportiva es negligente, 100%. Sí. Pero y Mikel sigue Vesga siendo... sí ha sido una buena incorporación, ¿no? Sí, para mí ha sido una buena incorporación. Oye, si compras 16 números en la lotería, tienes más posibilidad de que te toque. Menos, o 4 que... Lógico, lo que este equipo necesitaba era haber amarrado a los de casa, pero ya no te digo el año pasado, sino el anterior, sabiendo que al año siguiente se acababa el contrato. Bueno, ¿qué pasó con este equipo? Que el año del ascenso, desde septiembre a diciembre, se decía que se iba a vender el club, porque aquí todos fuera, hay que echar a correr, que si nos mantenemos es de milagro y a ver si no bajamos a segunda B. No es que nos mantuviésemos, es que subimos. Entonces, claro, empiezas a planificar la temporada a mitad de temporada para el año que viene. Yo creo que al señor Luis Hernández, al señor Bernardo, a Johnny, sabiendo lo que había, pues hay que empezar a negociar a principio de temporada y diciendo, bueno, si estás en segunda, este es tu contrato, si estás en primera es este, y si volvemos luego a bajar a segunda, te dejo libre, no lo sé. Y la base sería esa, con 3 o 4 retoques buenos, con 3 o 4 Mikel Vesga, ¿me entiendes? No 14, que entre todos hacen uno. Pero yo es que creo que la Secretaría Técnica nunca lo tuvo tan claro, o nunca lo tuvo claro para renovar a esos jugadores. Lo dejó públicamente desde el año del ascenso, dice, yo quiero que sigan Johnny, Bernardo y Luis. Lo pidió públicamente, me imagino que en privado. El tema es que pedían mucho, no se llegó a un acuerdo, lo que tú quieras, pero Abelardo lo dijo claro y meridiano. Dijo, yo quiero que sigan Bernardo, Luis y sobre todo Johnny. A ver, yo puedo respetar que los 3 no sigan, ¿vale? O sea, es decir, si sigue un 2 de 3, bueno, pero todos los 3 no pudiste o no supiste renovar a uno de ellos. No fue un problema de dinero, fue un problema de tiempos. Sí, de no haber calculado y hecho así. El día del ascenso en Sevilla le ofreces el triple a cada uno de ellos de lo que estaba cobrando, te firman en plena celebración y los atas. Se esperó, vamos a ver en primera cómo funcionan. El problema es que era culpa de Nico, que Nico no estaba. Sí, estaba, sí. En Sevilla estaba Nico, no estaba. Empezó la temporada siguiente. La temporada siguiente. Llegó a los 15 días. Ya estaba fichado. Estaba Lozano, pero él estaba ya fichado para más empezar. Nico, voy más arriba. El anterior director general, o el presidente actual, o cualquier consejero. El problema estos 3 tienen que seguir sí o sí. Yo el problema es valorar siempre mucho más a los de fuera que a los de casa. Sí, eso está claro, ¿no? Tampoco te voy a decir que renueves a Guerrero, que es un jugador, a mí como cuarto delantero este año hubiese estado bien, como cuarto. Como está Viguera ahora, como cuarto delantero. Entonces,
Pues una serie de cosas, lo que pasa es que aquí no se valora, porque claro, no le voy a ofrecer 1 millón de euros a Johnny o 1 millón y pico a Luis, porque luego se me echan todos encima. Mira, los demás que vengan pidiendo, que se lo ganen en el campo como se lo han ganado esta gente. Entonces, si tú tienes una base, 4 o 5 pilares, y lo arreglas con otros 3 o 4 que marquen la diferencia, pues no tienes que, como este año, fichar a 16 mediocres, pero porque ojo, son mediocres. Ojo, tío, a final de temporada, si quedas en primera, tienes que fichar a Douye Chop por 3 millones de euros. El sueldo, no sé cómo será, pero claro, tiene que ir un poco equitativamente con el precio que lo compras, prácticamente. No digo que vaya a cobrar 2 millones ni 1,5, pero en torno al 1 millón de euros llega perfectamente. Delantero centro no teníamos. Obviamente, no. Había que tener un delantero centro, Douye Chop, pues bueno. Que te quiero decir que si tienes para los jugadores, también tienes para retener a los que tú consideras. Hombre, hay un salario, ahora sabemos que hay un límite salarial, ¿no?, de la plantilla. Tú tienes, no lo sé, 15, 20 millones de euros para pagar a toda la plantilla. Si empiezas todos 1, son 24 jugadores. Entonces te vas a pasar del límite salarial y de tal. Todo eso hay que medirlo, pero hay que medirlo de que el límite salarial te lo cargas trayendo a un tío que en 6 meses te cobra 1 millón de euros, al otro 800. Entonces dices tú, bueno, pues más vale gastarlo al principio de verdad y tal. Lo que pasa es que pensaban a lo mejor el segundo año, y al tercero ya que estamos casi a deuda cero, que habrá que verlo. Habrá que verlo. Habrá que verlo y analizar y auditar. Habrá que verlo, a ver lo que pasa si estamos en primero o segundo. Digo yo que es que Nico Rodríguez, el señor Nico Rodríguez, no supo ver la carencia defensiva que tenemos. Un defensa central, no supo en invierno fichar un defensa central. Yo creo que un señor que coge, viene y se echa la culpa, yo creo que en plan buenismo, que está tan de moda ahora mismo en la sociedad y tal, el buenismo, entonces voy a decir que la culpa de que bajara el Sporting B es mía. Y lo reconoció y dijo que se había despreocupado. Pues la de este año, un altísimo porcentaje de si estamos en segunda es de él. Y si nos salvamos, que no saque pecho, porque lleva diciendo que si el rendimiento de la plantilla, echando balones fuera a Abelardo a los 3 días de irse, habló de él. Entonces no hablas nunca, y cuando hablas sube el precio del pan. Casos que van 27 jornadas y seguimos queriendo comprobar el rendimiento de 12 de los 16 fichajes. Algunos sí que están mejorando, como Burgui, claramente, Vesga mejora lo que había, Douye Chop al menos lleva goles, Amorebieta parece que está evitando lo de los codos, las tarjetas, y últimamente, bueno, es que últimamente el otro día no jugó, igual por eso no tal, pero está mejorando un poco el rendimiento de Amorebieta también. Y si quieres, si me permites, un pequeño apunte. Apunta. El domingo, fíjate que yo, Babín no me gusta nada, incluso en el gol podía haber hecho mucho más, es lento, para ser tan alto no va bien de cabeza, pero Meré estuvo mucho mejor, porque no se tenía que preocupar de la espalda de Amorebieta, que es un problema constante con el señor Amorebieta, porque bueno, ha jugado 2 partidos regular en todo lo que llevamos. Los últimos partidos yo creo que está más centrado, más concentrado, menos fallos, y siendo ese jugador que en teoría... Meré jugó mucho mejor sin estar él el otro día, para mí. Meré jugó bastante mejor, porque hasta Meré, que me parece un central con una proyección increíble, se ha quedado en medias tintas por lo que tiene al lado. No, yo a veces también igual pienso de sus problemas físicos que tiene. Que también está jugando con muchos problemas físicos. Con dolor, pues se dice que no lo quiere en el momento de operar, entonces creo que no se rinde exactamente igual. Entonces, muchas veces el no estar al 100% en esta categoría, que te lo exigen, bueno, en esta categoría y en cualquiera se nota mucho. Entonces, y lo que estáis hablando del tema de que Sporting igual necesita un central, yo hoy creo que la persona ya estaba al cargo, el entrenador no lo creo yo conveniente, entonces ahí no puedo decir absolutamente nada. Esa es una decisión que Aitor, que igual que ese entrenador, que tenía que ser muy respetable, entonces este señor llegó y creyó conveniente reforzar otros puestos más que el de defensa central. El defensa central dice que una bandada que tiene los 3 centrales, que puede actuar Lillo, que puede actuar Juan Rodríguez, que puede actuar Xavi Torres, lo que vea. Bueno, ya pero son ya son cosas de cada entrenador. Por ejemplo, la prueba está de que con Burgui y Abelardo no le supo sacar rendimiento y llegó ahora mismo le está sacando rendimiento, o no es así. Sí, hombre, pero estamos hablando de las carencias defensivas que tiene el equipo. Bueno, pero eso, a ver, lo que tú crees, estoy diciendo, el entrenador
obviamente llegó y... No creo, es que tú ves la clasificación, ves los goles en contra y ves cómo está defensivamente el Sporting, que está siendo el mejor, Meré con problemas físicos, por algo será, cuando tenía que dar el callo al lado, que está mejor en mejores condiciones. Pues igual eso se ve. Pero bueno, pues igual prefiero más que hoy en día cuesta mucho más de traer un delantero, marcar goles, y vio otras cosas que no vio conseguir atrás. Entonces yo ahí no te puedo decir absolutamente nada. Tú miras los goles en contra que tenemos en la clasificación y debemos ser el tercer equipo. Pero es que el entrenador... Es que el Sporting es el segundo equipo de la clasificación. Entonces, lógicamente, es de los más goleados, de los menos goleadores. Escucha, pero mira, pero es que pues para quedar en primera tienes que tener una seguridad defensiva. Muchos equipos. Tú no ves a Xavi Torres. Luis Hernández nunca había jugado de defensa central. Sí, pero ¿lo estás hablando? No, escucha, Luis Hernández... No, pero escucha, no, del cielo a la luna. No, bueno, vale, pero Luis Hernández cuando vino del Sporting vino de lateral derecho. Nunca había jugado de central. Y es un central reconvertido con Abelardo, porque Luis Hernández era lateral derecho. Pero vino con 22 años y a los 23 ya juega de central. Xavi Torres tiene 30 años, lleva 12 jugando entre primera y segunda y no vamos a cambiarle la posición a un tío de 30 años, creo que es un caso distinto. Otra cosa es que Rubi le ve alguna condición para ser un parche, digamos, en un momento dado, cuando no haya centrales en la convocatoria, como no suele haber, cuando haya un problema en el campo, que una expulsión, como el otro día. Bueno, pero yo creo que como plan A no puede ser nunca Xavi Torres como él tiene considerado que tiene los tres centrales y una maldada, tiene a Juan Rodríguez, son 4 centrales. Sí, pero porque vaya por delante Xavi Torres antes que Juan Rodríguez. No, Juan Rodríguez juega central en Barcelona, Xavi Torres juega de medio centro defensivo. ¿O no? Sí, hombre, sí, pero por supuesto. Los centrales en el Lucan. Estamos diciendo de plan A. Bueno, y el tema es que estamos en la jornada 27, creo que es, y seguimos hablando de Bernardo, de Luis Hernández, y seguimos echando en falta... Lo mismo que cuando descendimos la última vez con Diego Castro, echábamos de menos a Diego Castro, y este año pues, echamos a los 3 pilares básicos. Por cierto, hablando de Diego Castro, lo que hablamos antes de Traoré, de no renovar a John y traer luego a gastar el dinero, ¿no recuerda un montón a cuando vino Adrián Colunga? Que te llevó el Getafe a Diego Castro gratis y tuviste que darle al Getafe luego porque te cediera Colunga y cobró Colunga lo que no le quisiste pagar a Diego Castro. No se van es un ciclo que se va repitiendo todo en el Sporting. No aprendemos. Los tejemanejes de arriba los sabrán los de arriba, pero... Bueno, tú sabes muchas cosinas, ¿eh? Yo no entiendo por qué hay 16 fichajes, sinceramente, y por qué se ha hecho tan mal. Y bueno, ahora el punto de mira mío está sobre Nico Rodríguez, pero también te tengo que decir que mucho porcentaje de culpa la tuvo Abelardo en la planificación de esta plantilla. Entonces quiero decirte eso, Abelardo se quejó y su discurso del año pasado durante las 10-12 primeras jornadas es que era imposible mantenerse porque no habíamos fichado y porque con este equipo lo está haciendo bueno aquel. Con lo cual, háganselo mirar, porque ustedes tienen el primer año 40 millones de euros, el segundo 40 millones de euros, y son incapaces de fichar a alguien decente y crear un equipo de verdad. Que ahora daríamos lo que fuera cualquier aficionado del Sporting por tener a 5 de los titulares el año pasado. Del equipo que no valía, que era imposible salvarse, ahora pagaríamos lo que fuera. Yo voy a ser abogado del diablo, pero también son aciertos de ellos, ¿no? O Luis Hernández no creo que es un fichaje y Bernardo es un fichaje, ¿no? No creo que hayan salido aquí de la cantera. Bueno, Luis Hernández estaba sin equipo, entonces digo, pero se le llevó al filial para devolver algún favor. Yo te fichame este y yo te ficho el otro. Pero es un acierto. Entonces, bueno, yo lo calificaría de casualidad. No, yo más que casualidad, si os dais cuenta, el anterior secretario técnico cobraba la quinta parte, no vamos a hablar de cifras, o menos, cobraba la quinta parte de lo que cobra este. Y este la única rueda de prensa que ha dado es para meterse con Abelardo. Pues y aparte de todo lo que hay alrededor, de lo que se habla de él, yo no he oído a nadie hablar bien de este hombre. Se ha ido del Alcorcón y de Las Palmas y han ido para arriba, cuando él se ha ido. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos en el tramo final de este Conexión Sporting de hoy, lunes 13 de marzo. Pues aquí continuamos en Asturias Televisión, en Conexión Sporting, hablando del equipo gijonés, de la dificultad que tiene ahora para intentar conseguir la permanencia después de que semana tras semana se escapen puntos y no consiga ir sumando de 3 en 3. Hablábamos de que todo esto viene por una planificación deportiva, no sé si errónea, pero lo que está claro es que no está dando el rendimiento ni mucho menos que se esperaba. Y hacíamos la comparativa antes con el anterior secretario técnico, con Raúl Lozano, que por cierto ahora se acaba de firmar por el Almería en segunda división. Pero se criticó mucho a Lozano
pero Lozano trajo a Stepovic, con Lozano se firmó en propiedad a Bernardo. Es verdad que con Lozano llegó Luis Hernández al filial de aquella manera, como decíamos, pero bueno, aquí estuvo y se le subió al primer equipo. Bueno, quiero decir, ¿cómo es el refrán? Viene uno que uno me hará o algo así, ¿no? Vendrán que uno Eso me es. hará. Pero bueno, eso es como la parte que te toca a ti, de comunicación. El señor Manfredo lo están haciendo internacional, no, lo siguiente, me quito el sombrero, cómo trabajaba Manfredo, y yo que estoy contigo a nivel de peñas y que lo vemos, este señor Fernando Garrido, pues con todos mis respetos, y tú me lo dices, no sé si puedo traer jugadores, no sé, nadie sabe si pueden ir a las peñas hablan, nadie lo conoce. Bueno, pues Manfredo era un hombre que se involucraba, iba a las peñas, tal. Entonces, se habla de que se quiere profesionalizar el club, serán los sueldos, porque en otra cosa... Y a veces... No, pero no en el tema consejeros, yo no voy a eso, que además estoy de acuerdo en que cobren, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo. Si tú te dedicas a unas horas, Si te dedicas a algo, tienes que cobrarlo. Tienes que cobrar, por amor al Yo arte, creo que lo yo debes sé. de cobrar. Ya cobran bastante durante todos estos años. No. Teóricamente no, Aitor, claro. No, yo a lo que voy es estatutos que si no tienes un figuraba hombre eso. que es el director de comunicación y otro que es el secretario técnico, que están haciendo lo que están haciendo, que no dan la cara, y eso es profesionalizar el club, pues... Hombre, también te digo que se ha hecho ahora, se ha creado a través de la fundación, que se ha refundado, por así decir, un protocolo con las peñas para que no pase lo que pasó hace poco con la Peña de Lastres, que iban a dar un premio a Carmona y no fue nadie de la Hubo plantilla. quejas, Juan, por eso a eso Evidentemente voy. que hay quejas Sí. y lo conocemos y lo comentamos como tal. Pero se quiere ahora trabajar en un nuevo protocolo para que esto no se repita. Bueno, demos tiempo, esperemos que esto no siga pasando. Pero bueno, sí, a veces profesionalizar es sinónimo de dificultar o hacer peor las cosas. No siempre equivale a hacer las cosas más serias, que a veces el contacto cuerpo a cuerpo, boca a boca, pues es más fácil para organizar cualquier tipo de actos con peñas, con medios de comunicación o con lo que tenga Yo que como socio aficionado del Sporting, lo que me gustaría muchas veces es estar en una peña, estar con unos jugadores del equipo, que te vayan los medios de Y comunicación. ya no eres que tú, se- Joaquín, que tú al final estás, pero hay niños Sí, que van única y exclusivamente a ver a sus ídolos. Son gente que trabajan 2 horas al día, 3, Y esos entrenando niños son los abonados del mañana, son los del clientes del mañana, Sporting evidentemente los aficionados del Sporting. Entonces Mira. tú no puedes dejar a un niño... tal, Sí, sí. Es Hay un inconcebible. tema que debería de estar por contrato, por el libro interno, por lo que sí, sea, no. que los jugadores, no digo solo del Sporting, de cualquier equipo tengan que estar obligados, es que tienen, no quiero ir a Lastres, como que no vas a Lastres, vas, y si no, 3.000 euros de multa. Es que son... Pero te iba a decir, a peñas por supuesto, pero es que no van a colegios, no van, últimamente cada vez más difícil que vengan a las radios o a los medios de comunicación, o sea, se les ultraprotege cuando encima están para callar, están para pedir perdón, dar la cara y decir, oye, Sinceramente. perdón por la temporada que estamos haciendo y vamos a acercarnos a la gente, vamos a humanizarnos Juan, un poco más. Yo lo hablé contigo muchas veces en la radio, es el problema del fútbol moderno, ¿no? De hacer ídolos de barro. Ni Cundi, ni Kini, ni Redondo tenían tantos porqués y tantos peros y eran gente que podrían haber jugado la Champions, no como esta gente que es quien es. Entonces, si tú trabajas 2-3 horas al día, que es lo que estás en mareo, que no creo que llegue a eso, hay gente que trabaja 10-12 horas, que tiene que buscarse un hueco para ir a verte a ti una peña y nadie aparece. Entonces eso me parece de Eso, verdad... insisto, esperemos que con el nuevo protocolo esperemos eso que no pase. no pase Esperemos más. que no pase. Que hasta ahora no pasaba y de esta temporada Cobrando hasta- 1 millón de hasta aquí, euros cada alguno. sí que pasa. Diego Vázquez, Joaquín Rato, Aitor Roza, muchísimas gracias, que nos quedamos sin tiempo, a ver si la semana que viene analizamos un poco más contentos la situación del Sporting, significaría que ganamos al Granada y que el equipo gijonés sigue con opciones de estar en primera la temporada que viene. Muchas gracias a los tres y gracias a todos ustedes por seguirnos, cada semana somos más, cada semana se amplía la familia de Conexión Sporting. Gracias por seguirnos y esperamos lo dicho, traer buenas noticias, mejores nuevas la próxima semana. Gracias y hasta el lunes que viene.